Bienvenidos a una nueva edición de Cali Hoy Entrevistas desde el campus Pampalinda de la Universidad Santiago de Cali. Soy Claudia Liliana Bedoya Sandoval, directora del programa de Comunicación Social de la Universidad Santiago de Cali, y en esta ocasión dialogaremos con dos invitados muy especiales, dos de nuestros invitados en la Semana Internacional de nuestra universidad. Estamos hablando de la profesora María Mencía. Ella es profesora en la Escuela de Arte, Cultura y Comunicación, Departamento de Periodismo, Publicaciones y Comunicaciones de la de Kingston University en Londres. Bienvenida, doctora Mencía. Y también nos acompañará el profesor Sergio Toro Arévalo. Él viene desde Chile. Él es doctorado en Ciencias de la Educación con una mención didáctica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es profesor de la Universidad Austral de Chile. Ambos bienvenidos a nuestra universidad y bienvenidos a la ciudad. Bueno, yo quiero empezar el diálogo con el profesor Toro. Muy bien. Profesor Toro, háblenos un poco cómo es crecer en una comuna en Santiago de Chile y hoy ser un ponente internacional en nuestra universidad. ¿Cómo es esa transformación y cómo se hizo ese camino? Bueno, fue un camino muy difícil desde el punto de vista, por así decirlo, orgánico en primer lugar. Recordando, yo siempre recuerdo cuando voy y que antes de ser doctor, que antes de ser profesional, yo fui una persona de la calle. Fui una persona que comió de la basura, que los basureros, como llamamos en Chile, los lugares donde se deposita la basura, era mi lugar de juego. ¿Y por qué lo digo? Porque de pronto en la academia se olvidan estas situaciones y empezamos a jugar con los egos, ¿no? Bueno, ese proceso comenzó precisamente porque, a diferencia de mis amigos de edad, a mí me encantaba el colegio porque era el espacio donde había muchos niños y donde había comida. ¿Sí? Por eso me encantaba el colegio. Había desayuno y había almuerzo. Y además habían juguetes. En mi casa no había eso. Entonces, yo encontraba, además, un espacio relacional muy interesante con los profesores. Los profesores siempre me acogieron. Nunca insistieron en los contenidos, siempre insistieron en mí como persona. ¿Sí? Y impulsaban eso. Y era una escuela muy pobre la que yo empecé a estudiar, tan pobre que parece un chiste, era tan pobre que no tenía ni baño. Entonces, ese tipo de cosas teníamos que organizarnos, etc. Bueno, y así fue transitando. Después tuve la oportunidad de optar una beca por rendimientos académicos en un colegio que era del Hogar de Cristo de los jesuitas. ¿Sí? Casualmente una vez tuve un encuentro con el actual Papa, pero él no era Papa en ese tiempo. Y eso provocó una situación de ser un niño que vivía en una comuna que estaba inmerso en un colegio jesuita. Que aquí me imagino que acá en Colombia también hay. Entonces, en ese proceso yo siempre fui teniendo una relación especial con los profesores y veía el esfuerzo que ellos hacían. Y a diferencia de lo que me pedía mi familia, que fuera obrero, albañil o policía, para mí los libros eran como amigos, donde yo entraba y la imaginación era posible, y me imaginaba todo lo que ocurría ahí. Y sin querer, de pronto, me encontré admirando ese proceso. Yo siempre quise ser médico, filósofo o trabajador social, y de pronto, como me faltaron puntos, para ser honesto, ¿no es cierto?, me faltaron puntos para entrar a esa carrera, dije yo voy a estudiar educación física porque ahí voy a estudiar las ciencias básicas que me permiten estudiar medicina. Y cuando entré a educación física me di cuenta de que lo que ocurría ahí era muy distinto a lo que yo vivía en la escuela. Porque me preguntaba, para hacer correr a alguien, uno necesita ir a la universidad. Pero estando en la carrera de educación física me di cuenta que necesitaba saber de fisiología, de anatomía, de sociología, de antropología, de ciencias de la educación, etc. Y me di cuenta que educar era mucho más profundo, mucho más intenso y mucho más desafiante que curar. Porque cuando las personas llegaban al estado de enfermedad ya era, comillas, un poco tarde. Y que acá podía hacerlo en felicidad, sobre todo desde la educación física, entendiendo la educación física como el juego, la danza, el encuentro. Y eso me potenció. Y dije, bueno, si me quedo acá voy a hacer lo mejor posible. No el mejor, sino lo mejor posible. Afortunadamente me dediqué mucho a eso y empecé a tener algunas ideas que llamaron la atención. Y eso me llevó a Alemania, me llevó a Portugal, Estados Unidos. Afortunadamente nunca tuve que pagar, porque parece que las ideas eran interesantes, ¿no?
Y bueno, hice todo lo que podía hacer y de pronto me doy cuenta de que por las ideas que yo tenía y las experiencias que iba desarrollando, la gente comenzó a invitarme. Y yo creo que hay algo que, en tu pregunta que es muy importante. Uno transforma o se transforma cuando encuentra un sentido de vida. Y lo que yo sentí, que mi vida se hacía sentido y yo me hacía un militante de mi sentido de vida. Y yo podría decir hoy día que soy un militante del buen vivir. No de la calidad de vida, que es distinta. El buen vivir es una concepción indígena propia de América Latina. Y eso lo trato de hacer y trato de vivir. Y si a la gente le interesa, en buena hora. Pero yo no quiero imponerlo, digamos. Quiero conversarlo, dialogarlo. Ok, muchas gracias, profesor. Sigo ahora con la profesora María Mencía. Yo quiero que ahora usted nos cuente cómo es que usted de España termina en Londres y trabajando todos estos temas relacionados con el universo de la literatura digital. Sí. Bueno, es una larga historia, pero digamos que estudié filología inglesa, entonces terminé en Londres y tenía interés, aparte del lenguaje, la literatura, la poesía, cultura, viajar, pues también estaba muy interesada en el arte. Entonces empecé también otra carrera en Londres, que era la de Bellas Artes. Y ahí se empezaron a entremezclar lo que era el lenguaje y también el arte. Y seguí haciendo como un máster en crítica de arte de una manera investigando, vamos, era un máster por investigación. Y lo podíamos hacer de una manera práctica, y eso me gustaba también porque era teoría práctica, y yo podía entrelazar todos mis intereses, que de alguna manera eran académicos, pero también era creativo, y podía explorar a través de la creatividad. Entonces ahí llegué a lo que fue mi doctorado, que fue, digamos, uno de los primeros en el ámbito de la poesía digital. Y cuando lo empecé a hacer, pues no se sabía lo que era poesía digital, yo tampoco lo sabía, pero sabía lo que quería hacer. Y lo que quería hacer era buscar nuevos lenguajes donde se mezclaba, digamos, la imagen, el texto, el sonido, o sea, el lenguaje, el arte, el sonido, y eran unas modalidades, venían todas integradas en la misma textualidad. Y estaba interesada en eso porque en realidad era la manera que yo me encontraba que me podía comunicar. No hubiera podido ser capaz de comunicarme de una manera lineal todo el tiempo. Okay. Y así es como llegué, digamos, al área de literatura electrónica y también literatura electrónica y arte digital, que hay una mezcla, digamos. ¿Cómo logra abrirse paso con esa investigación y con esa propuesta en un momento en que de pronto el tema era completamente virgen y nadie lo había abordado? No, tienes mucha razón. No, pues al principio me acuerdo que estaba pues como sola, digamos, haciendo esta investigación y bueno, a través de un viaje que hice a Francia y me comentaron que había otras personas que estaban haciendo cosas parecidas, también investigando, no tanto investigando porque en realidad eran más como poetas que estaban trabajando, artistas en este área, y a raíz de ahí me dijeron que iba a haber una reunión en un pueblo en el centro de Alemania. Me fui allí y allí encontré un grupito de personas y a raíz de ese grupito pensé que ya había encontrado como mi familia, personas que podían entender lo que hablábamos, que tiene toda una relación con, digamos, poesía visual, poesía concreta, el lenguaje, la abstracción y también el moverse en los lenguajes, digamos, el semántico a través de la comunicación transparente y después también un lenguaje más abstracto. Hacemos una breve pausa y ya regresamos a un nuevo segmento de Cali Hoy Entrevistas.
Regresamos con Cali Hoy Entrevistas, hoy con nuestros invitados, la profesora María Mencía de Kingston University de Londres y el profesor Sergio Toro Arévalo de la Universidad Austral de Chile. Retomo el diálogo con la profesora Mencía. En el segmento anterior hablabas de la parte poética y cómo ella se mezclaba con lo social. Por favor, profundícenos un poco más en ese aspecto, profesora. Sí, en los proyectos que estoy interesada, pues me gusta siempre hacer una investigación sobre un tema social, ¿no? Y, por ejemplo, en uno de los que he estado presentando aquí, se llama Como Memorias Entrelazadas, y son distintas historias de refugiados viviendo en Londres, y es como, o sea, y el proyecto es como una, digamos, una narrativa hipertextual, donde hay palabras claves en las que puedes entrelazar las distintas historias de los refugiados. Y de esta manera también pues utilizo lo digital, es como un archivo en realidad de historias y que el usuario puede explorarlas, pero de una manera más pues de experiencia, ¿no? En lugar de otra vez de una manera lineal. Y puedes leer las historias para a la vez que pinchas en la palabra, se mueven y entonces crean unos, en el interfase, ¿no? Pues se forman como unas poéticas de historias que vienen y que van, que tiene que ver mucho también con el concepto, en realidad, de los refugiados que también entrevisté, que algunos quieren olvidar por completo estas historias que les ha pasado, pero sin embargo otros están interesados, bueno, piensan que siempre se acordarán y tal, pero es esto de la memoria que vienen, que van, se entrelaza, y esto pues es uno de los proyectos, por ejemplo, ¿no? que he desarrollado, pero otro que quiero nombrar porque precisamente tiene que ver con Chile también, y esto fue una cosa que me pasó, que me quedé boquiabierta. Pues estaba haciendo un proyecto sobre visualización de barcos, que esto es otro de los proyectos, y me habían invitado a una conferencia de Electronic Poetry, de poesía electrónica, en Argentina. Entonces pensé que iba a hacer algo de visualización de barcos también allí, en Argentina, pero me acordé que mi abuelo había vivido en Argentina, entonces puse su nombre en Google y me apareció en el internet, en un barco. Total, que claro, me encontré a mi abuelo y su hermano en la lista de pasajeros de un barco que se llamaba el Winnipeg y que lo había puesto Pablo Neruda para ayudar a los refugiados republicanos españoles que estaban en los campos de concentración en Francia y traerlos a Valparaíso en Chile. Y entonces desarrollé este proyecto basado en una historia personal, pero tuve que también, y después también con Pablo Neruda, que estoy haciendo un proyecto poético, resulta que Pablo Neruda ha salvado a mi abuelo, o sea que me quedé también, y al final terminé yendo a Buenos Aires, pero también me acerqué a Chile y fui a Valparaíso, y entonces tengo un proyecto que al final lo que he creado es una página web donde también, bueno, cuento esta historia y cómo mi abuelo se ha convertido en parte de esta historia, pero también la gente que han estado, por ejemplo, familiares del Winnipeg, pues pueden meter sus relatos, y estos relatos forman parte después de lo que es un poema que es como un mar de letras, y todos los relatos también se relacionan unos con otros, y estos son como el Winnipeg, se llama El poema que cruzó el Atlántico, con todas las historias de los familiares del Winnipeg. Profesora, ¿cuál es el enlace a ese proyecto? Regálenos cuál es la dirección electrónica para que la gente lo pueda ubicar y lo pueda consultar. Sí, si vas por ejemplo a mi página web, que es mariamencia.com, y desde allí ves todos los proyectos. De hecho, este creo que es el winnipeg.mariamencia.com. Bueno, sigo con el profesor Sergio Toro Arévalo. Profesor, usted en algunos de sus textos ha hablado de la importancia del cambio social, pero quisiera que, por favor, ahondáramos. ¿Ese cambio social se genera en dónde? ¿En los hogares, en las escuelas, en la sociedad, en la política? ¿Dónde se genera ese cambio social, profesor? Bueno, yo diría que en todos los lugares y en ninguno en particular.
es como una trampa, ¿no? Pero básicamente yo creo que el cambio ocurre precisamente cuando las personas hacemos algo que nos hace sentido. Lo que hemos aprendido, dicho ante todo, que normalmente nosotros confundimos la educación con la instrucción. Entonces lo que hoy día tenemos en la escuela, generalmente en las escuelas latinoamericanas, que es donde yo más he estudiado, son procesos instructivos, no necesariamente procesos educativos. Una autora alemana, Hannah Arendt, ella decía, uno puede estar toda la vida aprendiendo cosas y nunca haber aprendido algo educativo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo algo es educativo? Y ahí lo educativo está de suyo la transformación. O sea, porque entendemos que lo educativo, si tú miras todos los autores habidos y por haber, siempre van a poner énfasis en algo. Primero que todo, obviamente lo educativo implica un aprendizaje, pero no se reduce al aprendizaje. O sea, yo puedo aprender, por ejemplo, a disparar y a matar a alguien, y lo aprendo muy bien, pero eso pareciera no ser tan educativo. Lo educativo entra en juego cuando hay un proyecto social, donde yo hago parte de ese proyecto social. Por lo tanto, el cambio no es solo mío, sino que es en relación. Es decir, los cambios se producen en las relaciones, en la aceptación. Eso lleva a otro elemento que es bastante simple de decir y muy difícil de entender en la dinámica actual. Las personas no aprendemos contenido, no aprendemos información. Si no, estaríamos llenos con Google, ¿sí? ¿No es cierto? Bastaría con eso. Lo que las personas aprenden y hacen el conocimiento, lo hacen desde la relación. Es decir, tú nunca olvidas las relaciones que tienes, ni cómo las tienes. Es más, identifica a alguien y lo categoriza de acuerdo al tipo y características de la relación que tienes con ese alguien. Así también con los objetos. Bueno, muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos con el último fragmento de Cali Hoy Entrevistas. Regresamos a Cali Hoy Entrevistas y continúa el diálogo con la profesora Mencía. Profesora, la literatura digital, ¿qué retos tiene hoy? Pues en realidad tiene ahora menos retos de los que tenía. Cuando empecé era complicado y incluso en las clases que yo daba no entendía nadie lo que podía ser la literatura digital, pero ahora, como nos comunicamos todo el tiempo y los estudiantes también se comunican a través, por ejemplo, de los medios sociales, donde escribes una frase, pones un vídeo, una fotografía, pues entonces entienden más cómo puedes utilizar los nuevos medios para poder expresarte. O sea que en realidad los retos ahora los veo muchísimo más fácil, no veo que haya tanto reto. Es difícil de todas maneras, el reto está quizá todavía en las instituciones. No es fácil el tener, por ejemplo, una asignatura de literatura digital en universidades. Todavía hay en algunos sitios, por ejemplo, como en Estados Unidos, que sí que hay muchas universidades donde dan clases y tal, pero en realidad es bastante difícil todavía porque está el grupo de... ¿Resistencia? ¿O qué es lo sí, que hay una sucede? resistencia porque, bueno, por ejemplo, con la gente joven, digo yo que tiene menos reto, ¿no? Pero, por ejemplo, con la gente de mi edad o gente más mayor, pues todavía piensan también en la idea del autor, del libro, el escritor, esa autoría, y no tienen que utilizar medios digitales. Siempre es un poco... Yo creo que todavía hay gente que no está preparada para utilizar los medios digitales, que son más mayores, y entonces como que les cuesta y tienen miedo de buscar esa expresión ahí. Pero de pronto, doctora, ¿no será que todavía hay un poco como de romanticismo hacia esto del papel, que lo puedo tocar, sí, que lo puedo llevar? No sé, de pronto hay sí, algo no, de sí, eso si a todos nos gusta, Okay. a todos nos gusta el papel. Sí, el hecho de que yo haga literatura digital no quiere decir que no me gusten los libros, pero la reacción esa para poder, digamos, abrirte a otros espacios para expresar la literatura, todavía es un poco difícil en algunos ambientes. Aunque también tenemos ahora mismo, yo soy parte también ejecutiva de la Electronic Literature Organization, se llama, ¿no?
y es internacional, hacemos un montón de exposiciones y de conferencias y tenemos, por ejemplo, hay un grupo de literatura latina, también de literatura digital. Y entonces nos vamos cada vez más abriendo y cubriendo espacios en muchísimos países donde la gente se están familiarizando con lo que es la literatura digital y bueno, pues esperemos que cada vez entiendan más. Intentamos, desde luego, pues no sé, escribir también. Tengo que decir que, por ejemplo, tengo un libro ahora mismo que es muy importante porque se llama #WomenTechLit y es sobre mujeres en la literatura digital. Y ahí, por ejemplo, también pueden encontrar un montón de información sobre lo que hacemos en el sentido de crítica, la historia, también la práctica. Y después donde nos vamos también con estos nuevos medios, que todavía en realidad el medio digital no es tan robusto como debería ser para poder realmente hacerlo todo digital, porque está constantemente cambiando también, o sea que también está después este nivel o este elemento en el que constantemente tenemos que estar, digamos, actualizando trabajos que hemos hecho para un sistema operativo en otro sistema operativo. Tiene mucho que ver también con el código. Sí. Bueno, muchas gracias. Y estamos en un mundo digital, un mundo que se está transformando, pero también está lo corporal, profesor Toro. Estamos en un mundo donde la tecnología juega un papel relevante, donde los dispositivos móviles nos hacen falta en el día a día. ¿Qué está pasando con nuestra comunicación corporal? ¿La estamos usando, no la estamos usando? ¿Nos estamos comunicando a través de nuestros cuerpos? Sí, yo creo que quizás el hecho de base es un poco distinto. Si tú partes de una visión de cuerpo como objeto, uno podría decir, no nos estamos comunicando porque el objeto de comunicación, en otras palabras, el cuerpo, está dejando de ser utilizado. Pero si por otra parte partes de una concepción de que yo soy mi cuerpo, es distinto. Porque desde ese punto de vista nunca dejas de estar en tu esencia corpórea o encarnada, me gusta más a mí. Cuando uno habla de cuerpo es como que habla de una cosa, como el reloj. Yo me puedo sacar el reloj y sigo siendo yo. Pero si yo me saco eso que llamo cuerpo, dejo de ser yo. Por lo tanto, eso no lo tengo, eso soy. Desde ese punto de vista lo que cambia no es la dimensión corpórea, sino el espacio relacional. O sea, un niño o un joven, cuando hace poesía, por ejemplo, si me permiten acá, las cosas que escribo en Facebook, que es un espacio completamente distinto, no es para la poesía, por ejemplo, a mí me parece lo contrario, es el espacio donde yo pongo a todos lo que siento, y lo que siento está en mi carne, primero. Después lo puedo traducir en un código, ¿no? Desde ese punto de vista, el espacio relacional del Facebook, o en este caso un espacio digital, es el que me permite comunicarme con y ponerlo sobre la mesa, o para que todo el mundo lo vea, lo que me está ocurriendo en mi encarnación. Desde esa mirada, es bienvenido sea. Porque no necesito una imprenta, no necesito una estética tan depurada, sino que lo pongo y yo me abro y veré quién me responde. Claro, yo me arriesgo. Generamos esa parte colaborativa que trabaja. Sí, y son otras encarnaciones. A lo mejor lo que cambia es una próxima. Mira, pensando en lo que estamos conversando, que sea una palabra, un concepto que no existe, pero lo que se me ocurre en estos momentos es que nosotros estamos viviendo hoy día en los espacios digitales una proximidad lejana, o una lejanía próxima. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos estar al otro lado del mundo y estar sintiéndonos, no directamente, pero sintiéndonos en relación de las palabras que estamos interpretando. Y eso siempre es un fenómeno encarnado. ¿Sí? Siempre, claro, no es lo mismo que tener el libro. Sí, pero cuando yo tengo el libro, nunca tengo al poeta, tengo el libro. Y lo que yo leo en el libro es lo que yo leo, no es lo que a lo mejor quiso decir. Entonces, yo siempre digo esto, el que habla tiene el sentido de lo que dice, lo que quiere decir, y el que escucha siempre tiene el significado. Y eso, el significado de lo que escucha. Entonces, ¿y de dónde saca ambas situaciones? ¿De dónde las obtengo?
desde mi experiencia encarnada. Solo tenemos experiencia porque somos cuerpo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, quizá la tecnología nos está dando otros dominios de experiencia que antes no estaban, esta virtualidad. Pero eso ocurre porque se radica, se relaciona, se afecta, ¿no es cierto?, en lo que yo soy en tanto ser encarnado. Entonces, viene siendo la palabra la que une estos dos universos. Por cierto, porque la palabra en el fondo es la etiqueta de la relación. La nombra, le da un lugar, pero está todo radicado en lo que somos en tantos seres relacionantes. Y somos relacionantes porque somos carne, digamos. Hasta Jesús lo dijo, digamos, no se me ocurrió a mí. Okay. Bueno, ya para cerrar, recordemos por favor para nuestra audiencia en qué portal podemos encontrar los trabajos de la profesora Mencía, pero también los trabajos y los artículos que usted ha publicado, profesor Toro. ¿En dónde los podemos ubicar? ¿Dónde lo podemos seguir? Sí, bueno, la mayoría de las cosas que yo he escrito están en distintas revistas que pues, se pueden encontrar en internet. Yo, si me permiten, yo recomendaría una revista que se llama Cinta de Moebius, dado que estamos hablando de comunicación, literatura, lenguaje, encarnación, y ahí hay un artículo muy interesante para mí, por lo menos su recomendación, que me costó mucho escribir, que se llama Lenguaje y Corporeidad, la acción como texto en silencio. Sí, creo que les puede ayudar. La revista se llama Cinta de Moebius. Cinta de Moebius. Sí, es de la Universidad de Chile. Ok, perfecto. Y para la profesora Mencía, su portal, lo recordamos por favor para que la audiencia se conecte y empiece también este trabajo colaborativo. El portal es el mariamencia.com, o sea que muy fácil. Y ahí encuentras muchos de mis trabajos y después están distintos artículos y esto en distintos proyectos que no me acuerdo de todos. Okay. Bueno, profesora Mencía, profesor Toro, muchísimas gracias, muy amables por su tiempo y por este diálogo para Cali Hoy Entrevistas, y bienvenidos siempre a la Universidad Santiago de Cali. Muchas gracias. Y a ustedes, querida audiencia, los esperamos en una nueva emisión de Cali Hoy Entrevistas desde el campus Pampa Linda de la Universidad Santiago de Cali. Hasta pronto.